El sonido de aquella bofetada todavía explota en mi cabeza como un disparo en una habitación cerrada. No fue solo el golpe en la mejilla de mi hija lo que congeló toda la mesa. Fue el silencio que vino después, denso, pesado, casi criminal. Estábamos reunidos para una aparentemente tranquila cena familiar cuando mi yerno, Miguel, con los ojos ardiendo de furia, se levantó de su silla y la golpeó en la cara con la mano abierta. Vi cómo la cabeza de mi hija, Emily, se sacudía por la fuerza del impacto. Y luego ocurrió lo impensable. La madre de ese hombre, Linda, sentada a su lado, aplaudió. Aplaudió como si celebrara un acto de justicia. En ese instante, supe que algo irrevocable estaba a punto de comenzar. Emily no lloró de inmediato. Se quedó inmóvil, con la mano cubriendo su mejilla ardiendo, los ojos abiertos como si su alma hubiera quedado suspendida en el aire. Me levanté lentamente, sin gritar, sin mover una silla, sin golpear la mesa. Mi corazón galopaba dentro del pecho, pero mi voz no tembló. Miré a todos los presentes, a los que bajaban la cabeza, a los que fingían no ver, al agresor que todavía respiraba con rabia y a la mujer que acababa de aplaudir la violencia como si fuera un espectáculo. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono del bolsillo y marqué un número que no usaba desde hacía años. La mano de Miguel todavía estaba en el aire cuando su madre, Linda, habló con una sonrisa torcida. Eso se lo merece por contestar. Nadie reaccionó. Nadie. Ni los demás invitados, ni siquiera aquellos que sabían desde hace años lo que ocurría tras puertas cerradas. El aire olía a comida recién servida y a miedo mal disimulado. Emily seguía de pie, temblando en silencio. Coloqué el teléfono de nuevo con calma y pronuncié solo una frase: «Nadie sale de esta casa». Me miraron con desprecio. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Miguel se rió con arrogancia. «¿Y qué vas a hacer, viejo?» No le respondí. Me acerqué lentamente a mi hija y puse una mano sobre su hombro. Sentí su cuerpo rígido, tenso, como una estatua rota por dentro. La miré a los ojos y en su mirada vi años de silencio, de llantos ahogados de noches encerradas en el baño, llorando sin que nadie viniera. También vi el miedo de una mujer que ya no sabe cómo pedir ayuda, porque pedirla tantas veces sin respuesta termina por silenciar la voz. Entonces ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. La perilla de la puerta principal comenzó a girar lentamente. El sonido metálico resonó en el comedor como una advertencia. La madre de Miguel dejó de sonreír. Miguel dio un paso atrás. Yo no me moví. La puerta se abrió de golpe y dos hombres entraron con pasos firmes, seguidos por una mujer con traje oscuro. No levantaron la voz. No empujaron a nadie. Solo mostraron sus placas. La palabra autoridades cayó sobre la mesa como un martillo. Recibimos una llamada por violencia doméstica en tiempo real, dijo uno de ellos con tono seco. El rostro de Miguel cambió. Intentó negar lo sucedido, pero Emily, por primera vez en años, habló antes de que él pudiera. Sí, dijo con voz quebrada. Me acaba de golpear. Sentí que el aire volvía a mis pulmones después de décadas. Linda se levantó indignada, gritando que todo era un malentendido, que su hijo solo quería corregirla. Esa palabra corregir me atravesó como un cuchillo. Uno de los oficiales le pidió que se calmara. Avanzó hacia mi hija y levantó su mano nuevamente, con descaro. No logró tocarla. El oficial la detuvo en seco. Señora, aléjese ahora mismo, ordenó. La escena está definitivamente rota. Mi hija comenzó a llorar. Un llanto profundo, largo, contenido por demasiado tiempo. La mujer del traje se acercó a ella, la cubrió con un chal y le habló con una amabilidad que yo no había podido ofrecerle antes, no por falta de amor, sino por ignorancia, incredulidad, miedo a confirmar lo que siempre había estado frente a mis ojos. Yo, a mis 68 años, acababa de comprender que el silencio también puede ser una forma de violencia. Los oficiales apartaron a Miguel de la mesa. Él gritó, insultó y juró que todo era una conspiración. Nadie le creyó.
La bofetada todavía estaba marcada en el rostro de Emily, roja y visible. La prueba no podía borrarse. Su madre ahora lloraba, pero no por mi hija, lloraba por su hijo y por el control que acababa de perder. Toda la casa temblaba de tensión. Uno de los oficiales me miró. «¿Usted hizo la llamada, señor?» Asentí. «Sí, y no fue la primera vez que debí hacerlo», respondí. Mi voz salió baja, cansada, pero firme. Me pidieron dar una declaración más tarde. Acepté. Sabía que no había vuelta atrás. Mientras llevaban a Miguel a un lado para interrogarlo, Emily cayó de rodillas frente a mí. «Perdóname, papá», lloró. «Perdóname por no haberte contado nada». Me incliné con dificultad y la abracé con la fuerza que aún me quedaba. No había reproches en mi pecho, solo una vieja culpa por haber tardado tanto en ver claramente. Linda, al ver que ya no controlaba la situación, comenzó a gritar que yo era un entrometido, que había destruido su familia. Me acerqué a ella con calma. «No, señora», dije mirándola a los ojos. «Su familia se destruyó sola cuando aplaudió un golpe». Ella no respondió. Su mirada se perdió en el vacío. Esa noche, mientras los oficiales tomaban declaraciones, supe que ninguna comida volvería a saber igual. La mesa seguía puesta, los platos aún calientes, pero ya no éramos las mismas personas. Una verdad se había expuesto sobre la madera, una verdad que había estado oculta demasiado tiempo bajo manteles de apariencias. Cuando finalmente escoltaron a Miguel, Emily se aferró a mi brazo como cuando era niña. Sentí que su temblor recorría todo mi cuerpo. Afuera, las luces del patrullero tiñeron la calle de rojo y azul, y comprendí con dolor que esa sola llamada había cambiado el rumbo de muchas vidas. Pero también supe otra cosa. Lo que venía sería aún más desgarrador, más revelador y más peligroso de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Porque esa llamada no había sido un impulso, había sido el primer movimiento de una verdad que llevaba años esperando salir a la luz y apenas era el comienzo. El golpe de la puerta del patrullero al llevarse a Miguel resonó en la casa como un sonido final. Nadie habló durante varios segundos. El comedor, que minutos antes había sido escenario de violencia y miedo, quedó suspendido en un espeso silencio, interrumpido solo por los sollozos quebrados de Emily. Los oficiales seguían dentro, tomando notas, observando cada gesto, cada objeto, cada rincón, como si la casa misma fuera ahora una prueba muda. Uno de ellos se acercó y me pidió que relatara con detalle lo ocurrido. Hablé con claridad, sin dramatizar, cómo comenzó la discusión, cómo Miguel se levantó, cómo levantó la mano y la bajó contra el rostro de Emily. También expliqué el aplauso de su madre, ese gesto que todavía ardía dentro de mí más que la propia bofetada. El oficial tomó notas sin levantar la vista. Mientras tanto, la trabajadora social se sentó junto a Emily, hablándole despacio, con una voz suave que parecía devolverle un poco de aire a sus pulmones. Observé la escena con una mezcla de alivio y dolor. Por fin, alguien la escuchaba sin interrumpirla, sin juzgarla, sin minimizarla. Linda seguía de pie, paseando de un lado a otro, murmurando maldiciones contra mí. «Esto no termina aquí», repetía como una amenaza vacía. Nadie le prestó atención. Había perdido el control del escenario, algo que nunca había sabido manejar. Cuando terminaron las primeras declaraciones, uno de los oficiales anunció que Miguel quedaba detenido formalmente por agresión agravada en contexto de violencia doméstica. Su madre gritó, se lanzó hacia el pasillo intentando seguirlo, pero la detuvieron antes de cruzar el umbral. También se le llamará para declarar, le informaron. Sus gritos se convirtieron en sollozos de rabia. La casa comenzó a vaciarse poco a poco. Los vecinos asomaban desde la acera, fingiendo no mirar. El rumor ya había salido a la calle, creciendo como una bola de nieve. Pero en ese momento me importaba poco. Todo mi mundo estaba concentrado en el temblor del cuerpo de mi hija entre mis brazos. Cuando los oficiales finalmente se fueron, quedamos solos en el comedor, platos fríos, vasos a medio beber. La silla vacía de Miguel parecía un vacío que nadie se atrevía a mirar directamente.
Emily levantó la cabeza lentamente. «Papá», susurró. Pensé que nunca vendrían. Esa frase me atravesó más que cualquier grito. «Esta vez vinieron», respondí. «Y nunca más te dejaré sola». Ella bajó la mirada. Sus lágrimas caían silenciosas sobre el mantel manchado de vino. La llevé al sofá y la cubrí con una manta. Temblaba, no solo por el golpe, sino por el colapso interno que se había desatado. Sus años de resistencia silenciosa comenzaban a derrumbarse de golpe. «Tengo miedo», dijo con voz quebrada. «Tanto miedo». «Yo también», respondí sinceramente. Pero el miedo ya no manda. Se recostó, exhausta, cerró los ojos como si su cuerpo no pudiera sostener más tensión. Me quedé a su lado, sin saber exactamente qué decir. A veces, solo quedarse es la única manera de hablar. Horas después, pasada la medianoche, el teléfono de Emily vibró. Era un mensaje de su suegra. Logré leer por encima de su hombro, palabras cargadas de veneno, amenazas, acusaciones. Emily apagó el teléfono con manos temblorosas y lo dejó sobre la mesa como si quemara. «Siempre es así», murmuró. «Siempre me dice que me arrepentiré del día que hablé». Sentí un nudo en el pecho. «Por eso no hablabas», deduje. Ella asintió en silencio. Me dijo que nadie me creería, susurró. Que era mi culpa, que lo provoqué, que los golpes eran correcciones. La rabia subió por mi garganta como fuego. «Nadie tiene derecho a corregir con golpes», le respondí. «Nadie». La abracé con cuidado, como se abraza a alguien que ha estado roto por dentro durante mucho tiempo. Su respiración se calmó poco a poco. Pasada la 1 de la mañana, sonó el timbre. Pensé que eran los oficiales de nuevo, pero al abrir vi a un hombre que no esperaba. El hermano de Miguel, un joven delgado con la mirada baja. «Vine a recoger unas cosas para mi hermano», dijo sin levantar la voz. Pidió entrar. «No es el momento», respondí firmemente. «Solo ropa», insistió. «Él va a pasar la noche detenido». Sentí un escalofrío al escuchar la palabra detenido. Era real. No había vuelta atrás. «Mañana», dije. «Nadie más entra a esta casa hoy». El joven asintió y se fue sin discutir. Cerré la puerta con doble cerrojo. Emily me miró. «Toda su familia siempre lo protegió», dijo. «Incluso cuando sabían que esto iba a terminar». «También», respondí. Nos sentamos en silencio por largo rato. Afuera, la calle recuperaba lentamente su calma habitual. Dentro, el tiempo parecía suspendido. Al amanecer, Emily no había dormido. Yo tampoco. Hicimos café en silencio. Ella sostenía la taza con ambas manos, como si necesitara sentir algo sólido. «Papá», dijo de repente. «Esto no empezó hoy». La miré detenidamente. «No», respondí. «Empezó la primera vez que me empujó», continuó. «Hace años. Pensé que podía cambiarlo. Luego pensé que podía soportarlo. Luego pensé que merecía lo que me pasaba». Cada palabra era una herida abierta. «¿Y su madre?», pregunté. «¿Siempre lo justificó?» «Sí», respondió. Me decía que era difícil, que debía estar agradecida de que alguien soportara conmigo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. «No estaba sola», le dije. «Yo estaba ciego. Pero ya no más». Ella asintió con tristeza. «Ayer, cuando llamaste, dije que no podría volver atrás», dijo. «Nunca volverás atrás», la aseguré. «Y si lo intentas, yo mismo te traeré de vuelta». Una lágrima corrió por su mejilla. «Gracias, papá», susurró. El sol comenzó a aparecer por la ventana, tiñendo la cocina con una luz pálida. Una nueva mañana comenzaba sobre los escombros de la vida que Emily había llevado durante años, y comprendí, al verla soplar el vapor del café, que esa llamada no solo había detenido un golpe, sino que había abierto una puerta hacia verdades aún más oscuras,
secretos que aún no habían salido a la luz, porque el infierno de mi hija no comenzó ni terminó con la mano de su esposo. Solo estábamos viendo el principio. No por lo nuestro. Se acercó un paso hacia mí. Viejo miserable, dijo entre dientes. Siempre fuiste un obstáculo. Te metiste donde no te llamaban. El golpe que tu hijo le dio a mi hija me llamó, respondí. Su llanto me llamó, su miedo me llamó, y tu aplauso también me llamó. Por un instante, vi cómo el rostro de esa mujer se llenaba de una furia descontrolada. La furia de alguien que sabe que ha sido descubierto, que ya no tiene poder. Un oficial de policía la interrumpió. Señora, si continúa hostigando a la víctima y a su familiar, tendremos que escoltarla fuera. Ella se retiró de un tirón. Esto no termina aquí, murmuró. No conoces a mi familia. Desafortunadamente, ahora sí, respondí. Salimos de la estación de policía y respiramos aire fresco. Emily soltó un largo suspiro. Papá, no sabía que me odiaba tanto, dijo. No te odia, respondí. Odia a quien no le permite que su hijo mantenga el control. Caminamos unos pasos en silencio. Siempre justificaba todo, continuó mi hija. Decía que yo era dramática, que exageraba, que si él me gritaba era culpa mía, que si me empujaba, lo había merecido. Eso también es violencia, dije, negando lo ocurrido. Taparlo, minimizarlo. Ella asintió con un pequeño gesto. Una vez, susurró, cuando él me dejó marcas en los brazos, se las mostré. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Las mujeres fuertes no se quejan por tonterías. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Nunca volverás a escuchar eso, le dije. Al volver a casa, Emily se detuvo de repente. Papá, dijo con voz temblorosa, ¿y si ella intenta vengarse? La miré con ternura y firmeza. No tengas miedo, respondí. Esta vez no estás sola. Además, pausé. Ella cree que lo sabe todo, pero no tiene idea de lo que realmente estoy haciendo. Emily frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Lo que debí hacer hace años, respondí sin dar detalles, protegiéndola. Al llegar a casa, encontramos un sobre arrugado en el porche. Dentro, una nota escrita con letras apresuradas. Si sigues hablando, lo lamentarás. Emily se cubrió la boca con las manos. Apreté el papel hasta arrugarlo por completo. ¿De ella? Preguntó con voz temblorosa. Sí, respondí. Su estilo es demasiado obvio. Guardé el sobre, no por miedo, sino como evidencia. Cada pieza de esa repugnante amenaza nos serviría más tarde. Pasamos la tarde en silencio. Emily dormía de agotamiento. Yo revisaba papeles, mensajes antiguos, registros, esperando la llamada que sabía llegaría. Y no me equivoqué. A las 6 en punto, sonó el teléfono. Era un contacto que no marcaba desde hacía años. Una voz firme y profesional al otro lado. Señor Gonzalo, dijo. Recibí su mensaje. Ya revisé todo. Su intuición era correcta. Hay algo más grande detrás de esto. Cerré los ojos. Dime qué encontraste. No solo tu yerno, su madre también. Ambos están involucrados en algo más que violencia doméstica. La sangre se me heló. Estoy listo, dije. La voz respiró hondo. Prepárese. Lo que viene ahora va a desnudar toda la verdad. Colgué y miré la casa en silencio. Emily dormía. La noche caía y lo peor estaba por revelarse. No dormí esa noche. Me senté en el comedor con una lámpara tenue y una montaña de papeles desordenados frente a mí. Recibos antiguos, mensajes impresos, capturas de pantalla, registros médicos que yo mismo había ayudado a pagar sin preguntar. Todo aquello que durante años había sido solo preocupaciones sueltas, ahora formaba un mapa perfecto del infierno que mi hija había vivido en silencio. No era solo una historia de golpes. Era todo un plan de control. Amenazas, dinero sucio, silencio comprado.
Recordé con amargura cuántas veces Michael me pidió préstamos urgentes para cubrir deudas que nunca entendí del todo. También recordé cuántas veces Emily canceló visitas a último minuto, diciendo que estaba enferma. Ahora todo encajaba, cada ausencia, cada excusa, cada manga larga en verano. Yo había estado pagando, sin saberlo, para el escenario de su propio tormento. A las 3 de la madrugada volvió a sonar el teléfono. Era el contacto de antes. La voz sonaba aún más baja. Gonzalo, lo que encontramos es delicado. Tu yerno no solo es violento, está involucrado en movimientos de dinero ilegales y su madre aparece en varios de esos registros. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué tipo de movimientos? Pregunté. Lavado de dinero, cobros de extorsión por servicios de protección, y tu hija estaba siendo usada como fachada. Apreté los puños sobre la mesa. Ella lo sospechaba, pero no tenía pruebas. Cada vez que preguntaba, él la golpeaba. Colapsé por dentro. La violencia doméstica, ya insoportable, se mezclaba ahora con algo aún más oscuro. Mi hija había sido víctima no solo de un hombre, sino de toda una maquinaria sostenida por su propia suegra. Al amanecer, fui a la habitación donde Emily dormía. Entré lentamente. Respiraba profundo, exhausta. Por primera vez en años, dormía sin miedo a que alguien entrara a golpearla. La observé largo tiempo y comprendí que la llamada de la noche anterior no había sido impulsiva. Había abierto la puerta a una verdad mucho mayor de lo que imaginaba. Desayunamos en silencio. La miraba como quien observa a alguien que regresa de una guerra. Ya no era la mujer rota de semanas atrás. Había algo diferente en su postura, algo todavía frágil, pero vivo. Papá, dijo de repente. Anoche soñé que gritaba y alguien me escuchaba. Sentí un nudo en la garganta. Ahora te están escuchando, respondí. Asintió lentamente. Cuando estaba a punto de contarle todo lo que había descubierto, decidí detenerme. No era el momento todavía. Necesitaba fortalecerse primero. Lo que estaba por saber podría romperla por completo o convertirla en piedra, y yo necesitaba que estuviera de pie. Salimos a caminar. El vecindario ya susurraba. Las miradas eran curiosas, cargadas de preguntas, pero nadie se acercaba. El miedo cambia de bando rápidamente cuando la verdad comienza a salir. Al volver a casa, encontramos otro sobre bajo la puerta. Esta vez no era una amenaza, era una citación judicial. La madre de Michael también sería llamada a testificar por encubrimiento. Sonreí con una extraña calma. El aplauso que dio durante la bofetada estaba a punto de convertirse en su propia sentencia. Esa misma tarde, la trabajadora social nos informó que Emily quedó bajo protección legal. Una orden de restricción prohibía cualquier acercamiento de Michael o su madre. Esa hoja con sellos y firmas era por primera vez una defensa real. Ya no puede tocarte, le dije, entregándole una copia. La sostuvo como quien se aferra a un salvavidas. Gracias, papá. Esto apenas comienza. Pero ya no caminarás sola, respondí. Horas después, mi contacto volvió a llamarme. Tenemos algo más, dijo. Grabaciones. ¿De qué tipo? Pregunté. De él hablando. Admitiendo golpes, amenazas y manejos sucios. Un escalofrío me recorrió. ¿Cómo las conseguiste? Tu hija las grabó durante meses. Las escondió para que él no las encontrara. Planeaba usarlas para escapar, pero nunca tuvo el valor. Cerré los ojos fuertemente. Tráemelas, dije. Ya no va a escapar. Va a hablar. Esa noche, al ver las grabaciones, comprendí hasta qué punto mi hija había sido prisionera en su propia casa. Su voz temblando mientras él la insultaba. Los sonidos de los golpes. La risa de su madre justificando la agresión. Te lo mereces, se le oía decir. Así aprenden las mujeres. Sentí náuseas. Quise romperlo todo. Pero también sentí algo nuevo, una claridad peligrosa.
Esas personas no solo debían ser arrestadas. Debían perder todo el poder que habían construido sobre el miedo. A la mañana siguiente, acompañé a Emily a la fiscalía. Entregamos las grabaciones, los documentos, cada pieza de evidencia. El fiscal escuchó frunciendo el ceño. Cuando terminó de revisar todo, levantó la mirada. «Esto no es solo violencia doméstica», dijo. «Es una red criminal con múltiples delitos». Emily apretó mis manos. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora», respondió el fiscal, «la historia va a cambiar de rumbo». Al salir, Emily lloró por primera vez de alivio. No de miedo ni de vergüenza. De alivio. La abracé torpemente, con la espalda cansada, pero con el alma erguida. «Papá», susurró. «Nunca pensé que alguien realmente los enfrentaría». «Ni yo», respondí. «Pero a veces la vida espera hasta que somos viejos para que dejemos de tener miedo». Esa noche, mientras ella dormía en paz, me quedé mirando por la ventana. Sabía que lo peor estaba por venir. Cuando Michael y su madre se dieran cuenta de que su castillo de abuso se desmoronaba, intentarían algo desesperado. Pero también sabía que ahora tenía algo que ellos nunca tendrían, la verdad completa. Y con la verdad en mis manos, la venganza dejaría de ser solo golpes. Sería justicia. Esa misma noche, la fiscalía confirmó oficialmente que Michael había sido formalmente imputado no solo por violencia agravada, sino también por delitos económicos a gran escala. La noticia inundó la televisión. Su rostro, el que había inspirado tanto miedo tras puertas cerradas, ahora aparecía pixelado en las pantallas, reducido a un nombre acompañado de los cargos. «Ya no tiene poder», murmuró Emily, sin acabar de creerlo. «Nunca lo tuvo realmente», respondí. «Solo parecía que sí, porque tú estabas sola». Poco después recibimos la confirmación de que él había entregado a su madre para negociar una posible reducción de condena. Al escucharlo, sentí una extraña tristeza, no por ella, sino por la miseria de ese vínculo construido sobre el abuso. Una madre que celebraba los golpes y un hijo que la traicionaba sin dudar. Esa noche, Emily tuvo pesadillas. Se despertó gritando. Corrí a su habitación. Estaba empapada en sudor. Soñé que salía, tartamudeó. Que me encontraba otra vez. La abracé hasta que su respiración volvió a la normalidad. «Ya no puede tocarte», repetí. «Aunque salga, ya no tiene poder sobre ti». Asintió, pero su cuerpo aún temblaba. Al amanecer, llegó otro golpe. El abogado de Michael solicitó una audiencia urgente para revisar acuerdos, pero la fiscalía la rechazó. La evidencia era ya demasiado contundente. El cambio de máscaras había dejado al descubierto el verdadero rostro. «Está desesperado», me dijo mi contacto. «Y la gente desesperada comete errores». «¿Errores como qué?», pregunté, temiendo la respuesta. «Errores como tratar de silenciar testigos». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Cuida de tu hija», añadió la voz antes de colgar. Sin responder, reforcé cerraduras, cambié números de teléfono y avisamos a 2 vecinos de confianza. Emily observaba todo con un rostro que ya no era de mujer sometida, sino de alguien que comenzaba a comprender que su seguridad dependía de estar alerta, no de esconderse. Por la tarde, otra noticia sacudió la situación. Otro hombre había denunciado que Linda lo había amenazado años atrás para retirar una denuncia por extorsión. Ya no era un caso aislado, era un patrón. «No soy la única», susurró Emily al ver el informe. «Nunca lo fuiste», respondí. «Solo eras la más cercana». Esa noche, nos sentamos en la cocina como en los primeros días tras la bofetada, pero esta vez no había pánico. Había una extraña quietud tensa, como la de un animal que sabe que el cazador está herido, pero que aún puede morder. «Papá», dijo, «tengo miedo de que intente algo». «Yo también», admití, «pero esta vez, si intenta algo, será su último error». Emily me miró con una mezcla de respeto y temor. Ya no era solo su refugio, me había convertido, sin darme cuenta, en su último muro. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la sala esperando. Sabía que cuando la máscara cae, el verdadero rostro no siempre se resigna.
A veces, antes de desaparecer, intenta arrastrar a alguien consigo, y yo estaba decidido a impedirlo. Las sirenas rompieron la noche nuevamente, poco antes de la medianoche. Estaba sentado en la sala con la luz apagada cuando los sonidos rojo y azul se filtraron por las cortinas como una premonición inevitable. Emily se despertó sobresaltada y salió de su habitación con el rostro pálido. No necesitaba decir nada, ambos sabíamos a quién habían venido a buscar. Afuera, los pasos firmes de los oficiales resonaban sobre la acera mojada. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era miedo, era la certeza de que su tiempo había terminado. La puerta de la casa de Linda se abrió de golpe bajo la presión de los agentes. Ella apareció envuelta en una bata oscura, despeinada, con los ojos inyectados de furia e incredulidad. Gritó mi nombre como si aún pudiera convocarme para detener lo inevitable. Desde la ventana, la vi intentar aferrarse al marco, mover las piernas en un último acto de arrogancia. Nadie la escuchó. Nadie la consoló. Las autoridades la rodearon con un silencio implacable, y luego las esposas hicieron su trabajo. La puerta del patrullero se cerró y la noche volvió a respirar cansada. Emily me agarró del brazo con fuerza al verla subir al coche. Sus dedos temblaban, no por compasión, sino por una confusa mezcla de alivio y terror. Durante años había soportado esa mirada sobre su vida, ahora la vio desaparecer en la oscuridad. Sentí un sobresalto seco en el pecho, una tristeza no por ella como persona, sino por lo que había elegido ser. Nadie nace celebrando golpes. Aprenden, y a veces nunca dejan de aprender. El sonido del motor alejándose selló una etapa que no permitía retorno. Por ella, por todos, no hablamos durante varios minutos. Emily respiraba rápido, como si aún esperara que alguien entrara a buscarla. Mantuve mi mano sobre su espalda hasta que cesó el temblor. En el silencio de la casa, entendí que la detención no era un final, sino un umbral. Michael, el verdadero dueño del miedo, el hombre que había convertido cada día de la vida de mi hija en una prueba de supervivencia, todavía estaba ausente, y sabía que al enterarse de la detención de su madre, perdería el último freno que le quedaba. Los animales heridos son los más peligrosos cuando se quedan sin refugio. La llamada de la fiscal llegó una hora después. Su voz sonaba tensa. Explicó que Michael había pedido hablar de inmediato con su abogado tras enterarse de la detención. Estaba agitado, incoherente, furioso. También había solicitado ver a mi hija, petición que fue rechazada de plano. Cuando colgué, supe que esto no había terminado. Las ratas, cuando sienten que el agua sube, buscan a quien morder, y yo estaba dispuesto a ponerme frente a ella para que no lo hiciera de nuevo. Sabía que esa noche marcaría un antes y un después en mi propia vida. El reloj avanzaba lento. Pasaban de las 2 de la mañana cuando un golpe seco sonó en la puerta de mi casa. No era el timbre, era un puñetazo desesperado. Emily se levantó de un salto, el pánico iluminando su rostro. Avancé lentamente hacia la entrada, respirando hondo. Otro golpe más fuerte. Del otro lado, escuché su voz rota por la rabia y el alcohol. El nombre de mi hija salió de su boca como una amenaza. Llamé a la policía sin dudar. Ya no había espacio para explicaciones. Los minutos siguientes fueron un torbellino de sirenas, gritos, pasos y órdenes tajantes. El aire cortaba. Cuando llegaron los oficiales, él todavía golpeaba la puerta con furia ciega. Intentó escapar al ver los patrulleros, pero resbaló en la acera mojada y cayó de rodillas. Nunca olvidaré ese momento. El hombre que durante años había sido un gigante en nuestra pesadilla reducido a un cuerpo tembloroso bajo las luces de emergencia. Gritó que todo era nuestra culpa, que su madre era inocente, que mi hija mentía. Nadie lo escuchó. Sus palabras ya no tenían poder sobre nadie. Lo esposaron allí mismo, frente a todas las ventanas iluminadas del vecindario despierto. El miedo había cambiado de dueño definitivamente. Emily observó la escena detrás de mí, con los brazos cruzados sobre el pecho como abrazando su propio cuerpo. No lloraba. Sus ojos estaban secos, duros, atentos. Sentí algo reorganizarse en ella mientras veía cómo se lo llevaban, utilizando la fuerza que había ejercido contra ella tantas veces. No era alegría, no era venganza, era el final del hechizo.
El momento exacto en que el verdugo deja de parecer invencible y se convierte, por primera vez, en un hombre ordinario. El chirrido de las puertas del patrullero sonó como un punto final necesario. Los vecinos miraban la escena. Cuando el coche arrancó con él dentro, un cansancio infinito cayó sobre mis hombros. Emily se sentó lentamente en el borde del sofá como si la fuerza la hubiera abandonado de repente. Me acerqué y me senté junto a ella. Nos miramos en silencio. Ninguno sonrió. Sabíamos que eso no borraba los años perdidos, las noches de miedo ni las heridas invisibles. Pero también sabíamos que algo esencial había cambiado para siempre en ese instante. Ya no era una víctima esperando ser salvada, era una mujer que había sobrevivido. Y las sobrevivientes no retroceden. Esa mañana no dormimos. Preparamos café, apagamos luces innecesarias. Revisamos puertas y ventanas como si el peligro aún acechara en forma de sombra. Emily se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, cansada pero lúcida. Tomó mi mano, la sentí cálida, presente, real. Después de tantos años de miedo, ese simple gesto fue una victoria silenciosa. El vecindario lentamente recuperó la calma. Dentro de casa, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro ya no era una amenaza. Sabía que las consecuencias, los juicios y los recuerdos difíciles aún debían enfrentarse. El amanecer tras la detención de Michael llegó silencioso, como si la noche se hubiera llevado el último grito. La luz entró tímida por la ventana de la cocina y encontró a Emily sentada frente a una taza de café, ya fría. No había dormido. Yo tampoco. Pasamos la mañana entre silencios, revisando cada detalle una y otra vez, como alguien que necesita convencerse de que lo vivido no fue un sueño. «Papá», dijo de repente, con la voz áspera, «¿puede realmente no volver?» No era una pregunta legal, era un ruego nacido del agotamiento. «No puede volver», respondí. «Y aunque pudiera, ya no tendría entrada en tu vida». Asintió lentamente, como alguien que finalmente acepta una verdad que necesita repetirse muchas veces para ser real. Las noticias llegaron temprano, primero en mensajes, luego en llamadas. Todo el vecindario hablaba de la doble detención, la suegra y el hijo. Finalmente, los nombres se pronunciaron en voz alta. Nadie susurraba ya. El miedo había cambiado de dueño. Algunos vecinos se animaron a tocar nuestra puerta por primera vez en años. Trajeron café, pan, torpes palabras de apoyo. Agradecí cortésmente. Emily los recibió con una débil sonrisa. El mundo empezaba a mirarla nuevamente como a una persona, no como una sombra. A media mañana, la fiscalía confirmó que ambos permanecerían en prisión preventiva sin posibilidad de liberación inmediata. Los cargos se multiplicaban: violencia agravada, amenazas, encubrimiento, asociación ilícita, lavado de dinero. La lista parecía interminable. Cada nuevo delito era un ladrillo más cayendo sobre la estructura que habían construido con golpes y miedo. Cuando escuché todo eso, no sentí alegría. Sentí algo más cercano al agotamiento profundo, como si el peso del pasado comenzara finalmente a levantarse de mis hombros, dejando detrás la marca de su carga. Emily recibió una llamada de la fiscalía. La puso en altavoz. Él le explicó que su testimonio había sido decisivo, que sin su decisión de hablar, nada de esto habría sido posible. Ahora debía prepararse para el proceso más difícil, mirar todo lo que había ocurrido sin esconder nada de sí misma. «Ya hiciste lo más difícil», le dijo. «Ahora viene lo más largo». Al colgar, Emily se llevó las manos al rostro. «Tengo miedo de no ser capaz», susurró, temiendo derrumbarse cuando todo termine. Me senté frente a ella. «No tienes que ser fuerte para todo lo que viene», le dije. «Solo tienes que permanecer viva. Lo demás lo aprendes». Esa tarde, fuimos citados para ampliar nuestras declaraciones. Esta vez, Michael estaba presente en una sala contigua. No lo vimos, pero sabíamos que estaba allí. Emily caminó a mi lado por el pasillo de la fiscalía con paso firme. Ya no necesitaba esconder la mejilla. La marca de la bofetada había desaparecido, pero el recuerdo seguía vivo.
Al entrar, el fiscal nos informó que Michael había acordado colaborar, proporcionando nuevos nombres, rutas de dinero, cuentas ocultas. A cambio, pedía beneficios que difícilmente obtendría, incluso traicionando a su propia madre. Su situación era demasiado grave. Imaginé por un momento el rostro de esa mujer al escuchar cómo su hijo la hundía para salvarse. Tal vez, solo por un segundo, habría sentido el mismo abandono que mi hija había sentido durante años. Está dispuesto a decir cualquier cosa, concluyó el fiscal, pero no puede borrar lo que hizo. Emily no dijo nada. Sus labios estaban apretados, pero su mirada ya no era de derrota. Al salir, encontré una notificación judicial en el buzón. La casa donde habían vivido sería intervenida preventivamente. Las cuentas bancarias congeladas, los bienes investigados. La fortuna construida sobre el miedo comenzaba a evaporarse en silencio. El poder nunca tolera ser iluminado, se marchita en cuanto pierde la sombra que lo protegía. Esa noche, Emily se atrevió por fin a revisar algunas de sus cosas que habían quedado en esa casa. La acompañó una trabajadora social. Esperé en el coche y la vi entrar desde la calle. El mismo lugar donde tantas veces la habían golpeado estaba ahora rodeado de funcionarios. Las paredes eran las mismas, pero el dominio había cambiado. Al regresar, traía una pequeña caja en las manos. Dentro había fotografías, una muñeca antigua, algunos papeles. «Esto es lo único que me importa», dijo. «El resto puede quedarse con el vacío». Pasaron los días. La casa se llenó de formularios, llamadas, entrevistas, papeleo. Emily testificó una y otra vez, sin retractarse, sin temblar, sin ocultar nada. Cada palabra era un acto de reparación. La acompañé a todas partes, no como guardián, sino como testigo de su renacimiento. Una tarde, mientras tomábamos mate en el jardín, Emily me miró en silencio durante largo tiempo. «Papá», dijo finalmente, «¿sabías algo de lo que hacían con el dinero?» Respiré hondo. Sospechaba, admití, pero nunca imaginé que fuera tan grande. «Yo tampoco», respondió. Solo sabía que cada vez que preguntaba, me golpeaban. Sentí un pinchazo en el pecho. «Ahora nadie responderá con golpes», la aseguré. Asintió. La noticia que sacudió todo llegó una semana después. Uno de los hombres implicados en la red, presionado por las pruebas que Michael había entregado, decidió confesarlo todo, no solo los delitos económicos, sino otros casos de violencia protegidos por la misma estructura. Lo que había comenzado como una bofetada en una cena familiar ahora revelaba un entramado de impunidad que había operado en la oscuridad durante años. Los periódicos hablaban de la caída de una red criminal. Leí esas palabras con un amargo desconcierto. Pensar que todo eso había estado tan cerca de mi hija y que yo solo había visto el último eslabón de la cadena me llenaba de ira y vergüenza. Michael apareció por última vez en nuestras vidas a través de una carta enviada por correo. El sobre estaba tembloroso, mal sellado. Emily lo sostuvo varios segundos antes de abrirlo. No la apresuré. Dentro había unas pocas líneas. No quería que las cosas llegaran tan lejos. Perdí el control. Cometí un error. Perdóname. Emily leyó en silencio. Luego dobló el papel con calma y lo dejó sobre la mesa. «No entiende nada», dijo. «No se equivoca quien tropieza. Se equivoca quien elige golpear todos los días. ¿Qué harás con esa carta?», pregunté. «Nada», respondió. Ya no cargo sus palabras. Y la rompió lentamente en 4 pedazos exactos, como alguien que cierra un capítulo sin necesidad de quemarlo. Linda, en cambio, gritó su inocencia hasta el último momento. Negó todo. Acusó a mi hija, a mí, a la fiscalía, a quien se le cruzara en el camino. Su arrogancia fue su peor defensa. La evidencia caía una tras otra como una lluvia que nadie podía detener. Testigos contaban movimientos, audios, cada pieza encajando con precisión cruel. Un día, mientras caminábamos por la acera, Emily se detuvo frente al escaparate de una tienda.
Se miró reflejada. No me reconozco, dijo. Y me gusta. La abracé por los hombros. ¿Te estás viendo por primera vez sin miedo? Pregunté. Ella sonrió. Semanas después se confirmó que ambos permanecerían en prisión preventiva hasta el juicio final. La casa fue incautada. Los bienes confiscados. El apellido familiar que durante años impuso el silencio ahora era sinónimo de escándalo. La historia había dado un círculo completo. El vecindario también cambió. Algunas personas evitaban mirarnos, aún cargando viejos prejuicios. Otras se acercaban con respeto. Ya no me importaban las miradas. Solo me importaba la forma en que Emily empezaba a habitar los espacios sin encogerse. Un día la vi salir sola a comprar pan. Parecía un gesto mínimo, pero para ella fue una victoria. Regresó con una bolsa de croissants y una nueva risa en el rostro. El panadero me preguntó cómo estaba, y por primera vez pude responder sin mentir. La observé con un nudo en la garganta. La justicia avanzaba lentamente, como siempre, pero avanzaba. Cada paso era la confirmación de que ya no podrían borrar lo ocurrido, ni ocultarlo, ni torcerlo. El poder se deslizaba entre sus manos como arena mojada. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era el abogado defensor de Michael. Quería hablar conmigo. Me negué sin dudar. No tenía nada que escuchar de ese mundo que ya había quedado atrás. Emily tampoco quería saber nada. El pasado, cuando decides dejarlo ir, no se discute. Se deja caer. El día que fuimos notificados oficialmente de que perderían todos sus bienes, Emily lloró. Pero no era un llanto de venganza. Era un llanto extraño, silencioso. ¿Qué te duele? Pregunté. Que necesitaran todo esto para dejar de pegarme, susurró. ¿Por qué mis lágrimas no fueron suficientes? No supe qué responder. Los culpables comenzaban a perderlo todo: dinero, nombre, aliados, poder. Pero había algo que ninguno de ellos recuperaría jamás: el control sobre la vida de Emily. Y eso, para mí, era la verdadera caída. Una noche avanzada de la primavera, cenábamos juntos en la cocina. La ventana estaba abierta. Un aire cálido, lleno de azahar, entraba. Emily levantó la cabeza y me miró con una serenidad nueva. «Papá, ahora entiendo algo». «¿Qué es?» «Que sobreviví. No solo salí con vida. Realmente sobreviví». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. «Eso es más de lo que cualquiera puede exigirle a la vida», respondí. Ella puso su mano sobre la mía. «Gracias por esa llamada». Respiré hondo. Gracias por estar viva para recibirla. Esa noche, cuando me quedé solo en la sala, comprendí con dolorosa claridad que los culpables caían uno a uno, pero que mi verdadera victoria no estaba en verlos perderlo todo, sino en haber rescatado a mi hija del infierno donde la habían encerrado. Y supe, con la lenta certeza que trae el tiempo, que el final estaba cerca. La justicia aún debía dictar sentencia, pero la venganza, la verdadera venganza, ya se había consumado en silencio. El día de la sentencia amaneció claro, con un cielo que parecía burlarse del peso que llevaba en el pecho. Emily se vistió con calma. No temblaba, no lloraba, no dudaba. La vi frente al espejo, ajustándose el abrigo con manos firmes. Esa mujer no era la misma que meses atrás se escondía en mi casa con miedo de respirar fuerte. Ella era diferente, y yo también. Llegamos al juzgado antes de la hora. El pasillo estaba lleno de susurros, abogados con voluminosas carpetas, periodistas buscando rostros, familiares evitando mirarse. Emily caminó junto a mí sin bajar la cabeza. Avancé despacio, con los pasos de un hombre que ya ha enterrado demasiadas ilusiones para huir, pero que aún sabe cómo sostener lo que ama. Cuando entramos al salón, lo vi. Michael estaba sentado en el banquillo, con el rostro demacrado, la espalda tensa y las manos apretadas como si aún intentara dominar algo. A su lado, en otra fila, su madre, Linda. Ya no había arrogancia en su mirada, solo un pequeño rencor inútil, como una llama sin oxígeno.
Emily se sentó conmigo en la última fila. No los miró. Miraba al juez, al lugar donde caería la palabra final. El juicio fue largo. Cada testigo era otro martillo derribando la vieja fachada. Expertos, vecinos, funcionarios, médicos testificaron. Se reprodujeron audios, golpes grabados, insultos, amenazas. La voz de mi hija temblaba pero era firme, narrando el infierno sin adornos. Sentí cada palabra como una puñalada necesaria. Cuando llegó el turno de Michael, intentó justificarse. Habló de estrés, depresión, problemas de pareja. Nadie le creyó. Cuando los fiscales mostraron los movimientos bancarios, los audios con su madre, las amenazas a otros testigos, su discurso se volvió inútil. La mentira, cuando se expone, se vuelve torpe y ridícula. Linda testificó después. Negó todo. Se contradijo. Gritó. Lloró. Acusó a mi hija de provocarlo. El juez la interrumpió varias veces. Ya no tenía poder en esa sala. Ya no podía decidir nada. Cuando terminó la última presentación, el juez pidió silencio. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Este tribunal, dijo con voz grave, declara a los acusados culpables de todos los cargos. El aire se cortó. Anunció las sentencias: años de prisión, pérdida definitiva de bienes, inhabilitaciones. Las palabras caían como piedras pesadas. Miré a Emily de reojo. No lloraba. Respiraba profundo, como alguien que finalmente sale a la superficie después de un largo tiempo bajo el agua. Cuando los oficiales se acercaron para llevarse a los condenados, Michael giró la cabeza. Por primera vez en todo el proceso nos miró directamente. Sus ojos buscaron a mi hija. Ella no se movió. No apartó la mirada. Tampoco respondió. Solo lo observó con una calma que nunca había tenido frente a él. Ese instante fue más castigo que cualquier reja. Linda comenzó a gritar su nombre. No respondió. Ambos fueron conducidos fuera de la sala sin gloria, sin poder, sin los aplausos que alguna vez creyeron merecer. Al salir del juzgado, la prensa se abalanzó. Cubrí a mi hija con el brazo. No vamos a hablar, dije. Caminamos hacia el auto sin mirar atrás. Dentro, el silencio era denso. Emily apoyó la frente en la ventanilla. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo indiferente. ¿Se acabó?, preguntó con voz baja. En el papel, sí, respondí. En el alma, eso tardará un poco más. Ella asintió lentamente. Regresamos a casa al atardecer. El sol entraba cálido por la cocina. Emily dejó su bolso sobre la silla y se quedó en el centro del comedor, mirando a su alrededor como si lo viera por primera vez. Llegué aquí rota, dijo. Y aquí estoy. La abracé. Sentí su cuerpo firme contra el mío. Ya no temblaba. Esa noche cenamos en silencio, un silencio distinto, no de miedo, sino de agotamiento bueno del final de una batalla. Afuera los grillos comenzaron a cantar. El mundo seguía girando. En las semanas siguientes, Emily comenzó a reconstruirse con pequeños gestos. Salir sola, ir al médico, reír con una amiga, comprar ropa sin miedo a ser controlada. Cada uno de esos actos era una victoria invisible para quienes nunca han vivido enjaulados. La observaba desde la distancia que toma un padre cuando comprende que su hija ya no necesita ser defendida, sino acompañada. Un día me dijo que quería mudarse, no para escapar, sino para comenzar de nuevo, en otro barrio, de otra manera. No quiero que este lugar sea solo un refugio, explicó. Quiero que sea un recuerdo. La ayudé a buscar un departamento. Pintamos paredes. Empacamos fotos. Cada caja era un pasado ordenado. Cuando finalmente se fue, la abracé largo tiempo en la puerta. Papá, dijo, si no hubieras hecho esa llamada. No digas eso, la interrumpí. Lo hiciste tú. Yo solo marqué el número. Ella me sonrió con una ternura nueva. Entonces hicimos la llamada juntos,
respondió, y se alejó hacia su nueva vida. La casa quedó en silencio otra vez, pero no era el silencio de antes. Era un silencio lleno de significado, de todo lo perdido, de todo lo salvado. A veces, de noche, aún recuerdo esa cena, la bofetada, los aplausos, el inicio de la caída. Duele, sí, pero ya no paraliza. Comprendí que la venganza que pensé buscar nunca fue castigo ni cárcel. Fue rescate. Fue quitarle el miedo a mi hija con la verdad como única arma. Hoy, cuando hablo con ella por teléfono y la escucho reír de fondo, sé que la justicia no siempre lo arregla todo, pero a veces basta para devolver la dignidad. Yo, Gonzalo, no gané una guerra. Perdí años. Perdí ilusiones. Perdí una familia que nunca fue real. Pero salvé a mi hija, y eso es todo lo que un padre necesita para seguir respirando en paz. El infierno quedó atrás y, por primera vez en mucho tiempo, Emily vive. Ha pasado un año desde aquella noche, cuando la verdad rompió el silencio de nuestra mesa. Hoy escribo estas líneas sentado en el mismo comedor, pero ya no con el corazón pesado. La casa sigue igual. Las paredes no se movieron, pero todo dentro cambió para siempre. Emily vive en su propio departamento. Trabaja. Ríe. Sale con amigas. A veces viene a visitarme los domingos y tomamos café juntos hablando de cosas simples, del clima, de una planta nueva, de una película que vio durante la semana. Cada una de esas conversaciones cotidianas es un milagro silencioso que antes no sabía valorar. Aún hay noches en que me despierto con el eco de esa bofetada resonando en mi memoria. Aún me pregunto en qué momento exacto dejé de ver claramente lo que sucedía frente a mis ojos, pero ya no me culpo por ello. Aprendí que el pasado no puede cambiarse, pero sí puede evitar que se repita. Emily apenas habla de ellos, no por miedo, sino por desinterés. Cuando un monstruo deja de asustarte, simplemente deja de existir en tu mundo. Y esa, quizás, es la sentencia más dura. Sigo aquí, con 68 años, más cansado que antes, pero infinitamente más en paz. Comprendí que ser padre no termina cuando los hijos crecen. Ser padre es estar dispuesto a destruir todo el infierno si es necesario, solo para que puedan volver a respirar. Hoy miro al cielo con otros ojos. No pido nada. Doy gracias porque mi hija está viva, porque es libre, porque vuelve a sonreír. Yo soy Gonzalo, y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales que tocan el alma y despiertan conciencias. Dale me gusta a este vídeo si esta historia te conmovió. Déjanos en los comentarios qué opinaste de la historia, qué hubieras hecho en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Gracias por quedarte hasta el final. Tu apoyo mantiene vivas estas historias.